al cupo de los 7.000 millones rendidos, por decirlo de alguna manera, que están previstos por decreto, se dio de baja. Para la carne tengo entendido que va a seguir la baja de la quita de las retenciones. Entonces, a partir de hoy, de esta decisión que se conoció anoche, en realidad, vuelven el esquema anterior de retenciones. La soja retiene un 26%, la harina, por ejemplo, y otros productos de soja, el 24,5%, el aceite de soja, el mismo porcentaje, el maíz el 9,5%, el sorgo el 9,5%, el trigo el 12%, el girasol, según el producto, entre 4 y 5%. Bueno, lo que está claro es que ha cambiado esta medida y que esto generó, ni más ni menos, un descontento en el sector, porque entendían que era una medida que tenía un plazo mucho más extenso. Tenemos en comunicación a Pablo Ginestet, que es productor agropecuario y es secretario de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa. Pablo, gracias por atendernos. Fernando Borroni saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, lo primero, que antes de ir a cómo evaluás vos esta medida del gobierno, contanos en particular por qué este cupo de 7.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno dice, como se alcanzó el cupo de los 7.000 millones de dólares precisamente en la rendición que se hizo desde el campo, esto se termina. ¿Cómo lo podemos explicar para quienes no entienden mucho cómo son estos manejos? Bueno, para poder hacer un negocio de exportación, en este caso de cereales, lo que hay que hacer primero el exportador tiene que ir y, vamos a llamarlo así, completar una planilla en la Secretaría de Agricultura, que es la que te da el permiso para poder exportar los granos, ¿no? Bien. El gobierno lo que dijo es, dice, bueno, yo abro este periodo hasta el 31 de octubre para que puedan anotar negocios de derecho de exportación sin retenciones, con la salvedad de que si se alcanzan los 7.000 millones de dólares antes, esto se termina. Entonces, cuando uno va a llenar la planilla, el ministerio dice, bueno, yo voy a exportar 1.000 toneladas de soja a China, vamos a suponer, a $400 la tonelada, son 400 millones de dólares, bueno, entonces se va armando así como una planilla, ¿no? Bien. Bueno, eso, todos los exportadores corrieron a anotar, claro. Porque, digamos, es donde se terminaba el cupo, quedabas afuera. Sí. Bueno, y eso fue lo que ocurrió, rápidamente corrieron a llenar esas planillas y agarrarse el cupo, y bueno, prácticamente se anotó el cupo, y bueno, ya después cualquier que se quiera anotar va con las condiciones de la semana pasada, digamos, de pagar derechos de exportación, como marcaba la ley vigente, digamos. ¿Y cuál es el reclamo entonces que están haciendo desde algunos sectores? No, el principal problema de este tipo de medidas así tan cortas, que digamos, el exportador fue y anotó el negocio, pero no compró la mercadería a los productores. Entonces él se aseguró de exportar granos por el equivalente a 7.000 millones de dólares sin pagar derechos de exportación. Y esos granos no es que se los pagó a los productores, que era lo que se buscaba, es que acá, bueno, que esta baja de derecho de exportación sea una mejora en los ingresos del productor. Lo que estamos viendo es que podían trasladar alrededor de 85 a 95 dólares por tonelada de mejorarle el precio al productor para tener esos granos, y lo que estamos viendo es que eso, en el mejor de los casos, está llegando a 40 dólares, o sea que se están haciendo una ganancia totalmente extraordinaria, que se pensó de algo que fuera para los productores y va a terminar en manos de 4 o 5 exportadores nada más, ¿no? Claro. Como ya ocurrió con los otros programas que se hicieron previamente en los últimos años, de estos periodos cortos de promoción de exportaciones, que generan cuellos de botella, que generan una alta oferta en poco tiempo, y bueno, los exportadores hacen su negocio, ¿no? ¿Son los grandes pools que se llaman los pools de siembra los que acceden rápidamente a esto? No. ¿No? Los grandes exportadores de acá, de las empresas más grandes exportadoras de Argentina. Claro. Bunge, Viterra, Cofco, Cargill, ADM, bueno, los más grandes exportadores, ¿no? Aprovecho son para los que se benefician
con estos negocios, ¿no? Claro. Aprovecho que lo tengo para que nos desasnes varios temas. ¿Cuál es porque yo siempre digo y lo sostengo, que yo creo que los sectores que tanto producen y que tanto pueden exportar como el campo, las retenciones son comprensibles en tanto que tenés que distribuir la riqueza que generan de alguna manera. Yo sé que es toda una discusión que a lo mejor es larga. ¿Cuáles son los aportes que hacen los sectores del agro concretamente al Estado? Por supuesto, las retenciones son una. ¿Qué otro tipo de aporte o qué otro tipo de impuesto pagan? No, a ver, el sector agropecuario paga los mismos impuestos que paga cualquier empresa argentina. Los impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, otras tasas específicas que hay en el agro y demás, y además pagan los derechos de exportación. Y con respecto a lo de su comentario que decía que tenían que estar porque es la manera de redistribuir, de redistribuir, sí. Está claro que eso es falaz, porque no ha pasado, digamos. Si uno mira con una mirada más desde lo social, de como un dirigente de lo que fue Brasil, con Lula da Silva, que uno puede decir que más parecido a la visión de Cristina, digamos. Sí. Bueno, Brasil no tiene retenciones y ha crecido fenomenalmente, y sacando mucha gente de la pobreza, y todo habla de Lula como un ejemplo y no tiene retenciones, y tiene precio de alimentos bajos. Argentina hace 15 años prácticamente que produce las mismas toneladas de soja. Brasil en ese mismo periodo casi duplicó la producción. ¿Qué es mejor? ¿Mantener un techito, produzco poco y lo reparto, o duplicar la producción y bueno, genera más trabajo, más vida en el interior? Bueno, Argentina se puso un techo con esto de mantener las exportaciones, con una pelea ideológica innecesaria, que hizo un atraso fenomenal en el desarrollo de todo el interior del país. Producto de todas las consecuencias que estamos viviendo ahora, ¿no? Que o vas a trabajar a las ciudades grandes a desarrollarte, o a las ciudades importantes que ya están colapsadas, o generás bolsones de pobreza por hacinamiento de gente, porque en el interior nadie tiene nada para hacer. Entonces, producto de todos los impuestos que se cobran en el interior, que termina yendo a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos gran parte del problema de la falta de desarrollo del país. Entonces, el planteo, a ver si lo entendí bien, ustedes dicen que si ustedes no tuviesen retenciones, podrían exportar seguramente más, y luego ustedes seguirían aportando como aporta cualquier otra empresa en la Argentina. Obviamente, sí, los impuestos comunes no los pagamos, nosotros pagamos los mismos impuestos que cualquier empresa industrial o del rubro que sea, más un derecho de exportación, que un derecho de exportación es un descuento que te hacen automáticamente del precio, ¿no? Que ahí no miran si ganaste, no ganaste. Que no tiene nada que ver con las retenciones. Que no, son las retenciones, es eso, eso es la retención. Sí. Digamos, Argentina vende una tonelada de soja a $400 al exterior, ¿no? El productor cobra 300 hoy, y eso era lo que estaba pasando. Los otros 100 se los quedaba al Estado. Y con esos 300 al Estado no le importaba si a mí yo ganaba plata o perdía plata, puedo desarrollarme o no, a ver qué rentabilidad tenía. No. Él dice, yo me quedo con esta parte, arreglate. Y bueno, en esa cuestión es que Argentina, que era un gran exportador de granos, ya bueno, hace 10 años prácticamente que estamos de todos los granos, 110, 120, 130 millones por ahí un año que nos acompañó el clima, pero no pasamos de ahí. Cuando nuestros competidores, bueno, han duplicado, y Brasil en los últimos 15, 20 años triplicó su producción de grano. Bien, bueno, le agradezco que pueda haya expresado su posición, porque sí, le acepto algo, sí, es ideológico, tiene razón, es una cuestión ideológica, por eso le respeto su opinión, no la comparto, pero la respeto. Otra pregunta también para profundizar sobre el tema: ¿qué es lo que pasa cuando a un exportador le conviene mucho más por el precio exportar lo que produce, exportarlo y no meterlo en el mercado interno? Quiero decir, si afuera consiguen un mejor precio por lo que ustedes exportan, ¿por qué lo dejarían hacia el mercado interno donde a lo mejor ganan menos? Esa ecuación que suele pasar es una ecuación que entiendo que desde la mirada empresarial
es lógica de la disputa del mercado, pero en términos de mirar nuestra propia realidad y las necesidades de la propia Argentina, uno dice, bueno, ahí es el tema cuando entra la disputa de precios, cuando a veces los precios de acá suben porque al exportador le conviene mucho más sacarlo. ¿Cómo discutimos el tema de los precios si hay tanta libertad en esto de exportar sin dejar ninguna retención? A ver, vamos a los hechos. A ver. La soja, el 95% de lo que se produce de soja se exporta. Sí. Porque los argentinos no consumimos soja. Bueno, en ese caso sí, está bien. El 26% de retenciones. Sí. No te hace nada en el precio de ningún producto. Sí. Vamos al trigo, vamos a suponer, por ejemplo, que tiene, hoy es 9, creo, por ciento de derecho de exportación. 1 kilo de trigo en el costo del pan es el 7%. ¿No? En el costo que uno paga en la panadería, el 7% corresponde al trigo. El otro 93%, no sé, que no es problema del productor. A mí el kilo de trigo me lo pagan 2.000 pesos. ¿Qué? Perdón, 200 pesos, sí, el kilo de trigo. Y con 1 kilo de trigo se hace 1 kilo de harina, y con 1 kilo de harina se hace 1 kilo de pan. Más o menos así es la relación. Que yo tenga retenciones, en vez de vender el trigo a 200, lo vendo a 220, como sería sin retenciones, es 2 pesos de diferencia que te en el precio del pan, el 0,01%. Ahí hay un error que se intenta de proteger la mesa de los argentinos, que no pasa. Y yo lo que te digo es, como Brasil, que no te produce trigo, que se lo compra Argentina, sí, y se lo compra al precio que lo vende Argentina, que sería, Argentina lo vende sin retenciones, la retención es algo que ocurre adentro, ¿no? Y encima tiene un flete por barco que se lo tiene que llevar hasta Brasil, bajarlo en el puerto de Brasil, llevarlo hasta los molinos, hacer la harina y llevarlo a la panadería. Bueno, o sea que el trigo ese que a nosotros nos compra $220, a Brasil debe llegar a 300. No, eso está bien, eso está bien. Y nosotros no. Lo que digo es, si usted como productor y como exportador le conviene mucho más vender afuera. Pero dame un ejemplo donde eso ocurra, dame un ejemplo. Y en la carne, en sectores de la carne eso pasa, ha pasado. No. Y esto es lo mismo. ¿Cuánto vale el mercado de Liniers? Usted tiene una computadora, entra al mercado de Liniers a ver cuál es el precio de la hacienda. Fíjese, vale 3.000, 3.200 pesos el kilo lo que le pagan al productor. No sé cuánto le llega a la ganadería, a la carnicería a usted cuando lo va a comprar, pero a mí me pagan 3.000 pesos el kilo, 3.200. Lo demás no me puedo hacer cargo. Yo recibo 3.000. Digamos, la distorsión ocurre acá internamente, y Argentina solamente exporta alrededor del 25-30% de la carne que produce, o últimamente. El resto se consume acá. No es que nos la llevamos y acá no se puede consumir carne. La mayoría de lo que se exporta hoy, que estamos exportando, que es mucha carne de vaca y otro montón de cortes, que acá la gente no los quiere comer. Esa es la realidad. Acá prefiere comer cortes buenos, de buena calidad, de animales pequeños. Lo que se exporta son más animales grandes y cortes como las vacas, que van a China en su mayoría, y que Argentina nunca las quiso. No es que no las quiere ahora, nunca. El productor, el consumidor argentino prefiere consumir otro tipo de carne. Y la vaca no es que uno dice, bueno, no hagas vaca y hacé novillo. No, la vaca es un proceso biológico que se da en la cría, porque uno tiene sus terneros, una vez que vuelve vieja, se manda a faena, y esa vaca en Argentina no se consume. Le hago la última, Pablo, agradeciéndole este rato y la claridad en expresar su mirada. ¿Qué es lo que suele pasar cuando nosotros vemos imágenes de silobolsa y de precisamente cuando se retiene producción para no exportar, porque la exportación significaría tener que dejar esas retenciones? ¿Usted entiende que es parte de la especulación lógica de cualquier empresa que quiere ganar dinero? ¿Responde a otras cosas? ¿Es precisamente por las propias retenciones que se toman a veces, no todos, por cierto, esa decisión? No, a ver, esto tiene que ver con la evolución económica de las empresas, digamos. Cualquier empresa no vende toda su producción, siempre va teniendo stocks y va vendiendo a medida que necesita y demás. Uno no es que se sienta arriba de los granos para para perjudicar al gobierno, etcétera. Es el refugio de valor de cualquier empresa. Como muchos argentinos, por ejemplo, hacen su refugio de valor comprando dólares, y me parece bien,
El productor agropecuario hace su negocio o los granos, porque lo tiene ahí, los ve en la puerta del campo, etcétera. Porque, ¿por qué, digamos, si queremos, hacen falta dólares, por qué de última le tenemos que pedir no, productores vendan los granos? ¿Por qué no le pedimos a todos los argentinos que vendan sus dólares? Porque los dólares que tienen ustedes no los tenemos nosotros, Pablo. No, el productor no tiene los dólares. A ver, los argentinos todos compran dólares. No, todos no. El más chiquito, el más grande. No, ojalá. No, bueno, no, todos. Obviamente habrá gente que no puede, pero en su mayoría, los de clase media para arriba, buscan proteger su pequeño ahorro. Y porque la magnitud de lo que mueve, la magnitud de lo que mueve el productor agropecuario no es lo que puede mover la clase media, pero bueno, está bien, digamos, es una lógica. Y alguna vez, esto confiésemelo, alguna vez se sientan arriba de los silobos esperando que suba el dólar, o apretando que suba un poquito para venderlo mejor, ¿no? A ver, es como todo, yo tengo que vender algo. Sí. ¿Y por qué lo voy a vender a un precio que me genera una pérdida? Espero... o que genera menos ganancia, no sé si pérdida. No, porque eso lo dice usted. Yo te puedo asegurar que hay momentos que vos vendés a pérdida. Y nadie va a preguntarle al productor, a ver, perdiste plata, a ver cómo te doy una mano. Claro. Digamos, hoy tenemos la provincia de Buenos Aires, hay gran parte del centro oeste de la provincia de Buenos Aires, está totalmente inundada. Productores que no van a poder sembrar, que no han podido cosechar, bueno, miles de millones de dólares en pérdida. Y se lo va a tener que bancar solo el productor. Claro. Digamos, ¿Confían en el modelo económico de Milei? No, tenemos nosotros, a ver, tenemos ideas. Nosotros las ideas de que haya que tener menos impuestos y mayor libertad son ideas que tenemos incluidas en nuestro estatuto como Carvap. Y desde ese punto de vista apoyamos ciertas ideas. Después las personas... hay cosas que uno puede estar de acuerdo, otras que no. Y dentro del modelo económico hay cosas que estamos de acuerdo, que había que hacer, y en otras que también estamos en desacuerdo. Y lo mismo y fundamentalmente en las formas y en los modos. De ninguna manera uno puede estar de acuerdo con, vamos a suponer, las ideas de la libertad y demás, pero bueno, no en las formas y en la manera de expresarse que muchas veces tiene el presidente, ¿no? Que no lo queríamos con Cristina en esa manera de gritar y ser autoritaria, y tampoco lo queremos con Milei, independientemente de que algunas ideas coincidamos. Perfecto. Pablo Ginestet, ha sido muy amable, un placer haber conversado con usted. No, a disposición, muchas gracias. Pablo Ginestet, productor agropecuario y secretario de Carvap, Confederación Asociación.